Hola, hola mis angelitas hermosas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Miren, les vengo a platicar rapidito nombre de esta entrevista que vi. Me acababa de levantar yo donde voy viendo la entrevista de esta mujer. Para mí fue un chiste. O sea, ver a la Gina Calderón dándole lecciones de moral y decencia a nuestra reina, Angelita Aguilar. Ay, nombre, de verdad que yo casi me atraganto con mi tecito verde mañanero, mis angelitas. O sea, de verdad, de verdad. Vamos a ver esta entrevista. Oye, siempre eres muy polémica en tus declaraciones. Sabemos que no estás de acuerdo con lo que ha hecho Ángela Aguilar en la relación con Cristian Nodal y Cazzu. No, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Ángela Aguilar, no soy quien para criticarla, ¿me entiendes? No es algo personal, me gusta su voz, me gusta lo que ha hecho, me gusta su música, me gusta de dónde viene, o sea, viene de una carrera de artista así genial, pero no estoy de acuerdo con ninguna, y no solo con ella, con ninguna que se meta en el hogar de una mujer, porque bastante hombre soltero hay como que usted tenga que dañar un hogar, y eso, mi amor, es un karma para toda la vida, así que no es con ella, es con todas las mozas. ¿Cazzu, la conoces? Yo no conozco a Cazzu, pero he escuchado su música, ha ido a Colombia varias veces, me encanta, me parece una mujer espontánea que se muestra como es, y más que es solidaridad femenina, ¿sí? Con lo que le está pasando a ella, a mí no me gustaría yo tener mi hogar y que alguien se metiese y acabara con el hogar, entonces es más como que nos apoyamos entre mujeres, pero vuelvo y lo repito, no es algo personal contra Ángela Aguilar, ella habrá tenido sus razones, es algo contra todas las que se meten a dañar hogares, porque eso no se hace y no está bien, y así mismo va a terminar sus carreras, sus profesiones, sus trabajos, si ustedes se ponen a meterse en el hogar y hacer llorar a una mujer. Mal, muy mal. El público está rechazando mucho a Ángela Aguilar. ¿Qué te parece? No, mira, yo siento que el público no solamente rechaza a Ángela Aguilar, rechaza a todas las mujeres que se metan y dañen un hogar. En mi país hay una cantante muy conocida que se llama Paola Jara, que yo públicamente siempre lo he dicho, ella también se metió en el hogar de Jesse Uribe, lo destrozó, lo dañó y ahí tienen las carreras de los dos. Ninguno de los dos ha vuelto a pegar ni un tema, ni una canción, ni ha cogido ningún rumbo. Eso es como una sal, mi amor, que usted se echa encima. Así que mi consejo para todas las mujeres, tanto hombre suelto, tanto hombre libre, para que usted se tenga que meter en el hogar de una mujer, hacerla sufrir y causar daño, mejor que ese solito y busque por otro lado. Fin del comunicado. ¿Qué opinas de lo que hizo Ángela? Mi amor, es que yo no sé qué hizo Ángela, pero si hizo lo que creemos que hizo muy mal. Una chamaquita con tanto talento, tan bonita, tan exitosa, con tanto dinero, de la familia que viene, qué necesidad de meterse con un chiquitín, porque es un chiquitín que no es que mida 2 metros, mi amor, plata también tenía ella, fama tenía ella, yo no entiendo. Ojalá que el bate que mató a Betty, porque es que yo no entiendo, pero para mí esto ya pasó de ser una traición a ser una novela mexicana tipo Rosa de Guadalupe, así que esperemos el próximo capítulo, porque ellos nos van a seguir dando chao. Se critica mucho a la mujer, pero por ejemplo, ¿qué opinas de Cristian Nodal? También, de lo peor, ¿sí me entiendes? O sea, la mujer se mete en el hogar, el hombre lo permite, a él no lo obligan, a ningún hombre que dañe su hogar por culpa de una mujer, lo obligan, así que los hombres también tienen una responsabilidad emocional con su hogar, sus hijos, su esposa. Piensen, pero vuelvo y te hago una pregunta para cerrar este comunicado. ¿Qué canción le ha vuelto a pegar a Ángela Aguilar y a Cristiano? Muchas gracias, Gina. Adiós. Es increíble ver a la señora decencia, entre comillas. Imagínense que en vez de estar agradecida de la oportunidad que le están dando los mexicanos, ¿con qué derecho ella se pone a cuestionar a una artista del nivel de nuestra reina Angelita Aguilar y su esposito Cristian Nodal? O sea, por favor, que esta mujer se mire al espejo y vea la gran cola que tiene antes de abrir la boca. Así que ahora vamos a hablar de todas las negruras que ella quiere que se nos olviden, mis angelitas. Primero, el historial de locura. Para los que no se acuerdan, ¿verdad, mis angelitas? Para las que no se acuerdan, yo la he visto en realities. Bueno, ya saben, ¿verdad? Que yo no soy de ver nada que sea de otros países que no sean México exactamente. ¿Y cómo di con esta mujer? Exactamente por eso. Porque yo, cuando estaba en la Casa de los Famosos México, no, hombre, yo me comí ese reality, o sea, yo me lo vi todo. Entonces, cuando yo subía mi contenido, yo le ponía los hashtags. Pero me salía Casa de los Famosos Colombia y toda la vida pues buscaba Casa de los Famosos México, o sea, ¿me entienden? Entonces un día por error de dedo plin apreté y me sale esta mujer haciendo, bueno, un desmadre total que
he hecho un video súper largo de 50 minutos. Les voy a dejar el link para que lo vean. Ahí tengo todos los detalles, todo lo que le hizo a Manelik una vez que andaba con un cuchillo atrás de un compañero, cuando casi desvive a una compañera en República Dominicana porque la aventó a la piscina. Y miren, por centímetros esta mujer no se da en la cabeza. No, hombre, si vieran cómo quedó. Les voy a poner la fotito aquí porque me acabo de acordar que en el otro video no la puse. No, hombre, les voy a poner aquí el videito rapidito y la fotito para que vean esta mujer cómo quedó. Pero para que vean todo el detalle, yo les voy a dejar el link aquí, ¿oyeron? Entonces, así fue como di con ella y bueno, vi el gran desmadre, todo lo que ha hecho. Y, o sea, he visto a esta mujer perder el control, como ya se los dije. O sea, la he visto en su desestabilidad pura. Ella misma contó que hace 10 años, o sea, que ella tuvo que esperar 10 años para que la voltearan a ver. Después que hizo este desmadre con el cuchillo que les estoy diciendo. Imagínense. Pero pues parece que en lugar de sanar, decidió hacerle la vida imposible a los demás. Esto es psicopatía pura. Entonces yo me pregunto, ¿cómo alguien con un historial de peleas, escándalos, arranques de locura, televisadas, o sea, que todo mundo la ha visto, ahora se quiere poner la corona de juez moral? No. Eso no tiene nombre, mis angelitas, definitivamente. Ahora vamos a ver la estrategia sucia. Esto sí está muy feito. También lo hablo en el otro video. Se van para allá. Yo les voy a dejar el link. No, hombre. De verdad que esta habilidad, entre comillas, para llamar la atención no me gustó. ¿Se acuerdan cuando se metió a la casa de los famosos y trató súper mal a nuestra mexicanita Manelik? Súper linda Manelik, o sea, la reina de los realities. Primero que todo, cara, yo no sé qué significa pelada, así que le toca empezar a hablar en español colombiano porque no le voy a entender. Y dos, tiene un perfume que huele asqueroso, entonces la cara es porque no me lo aguanto. Carísimo, mi amor, por eso te ha de picar. Lo que pasa es que lo caro no es para todo mundo. Ok. Bueno, pero hay una razón válida. Hay un olor ahí que de pronto no. Sí, Gracias. Válido, es totalmente válido. Solamente les voy a decir algo. Hay que tratar a nuestra invitada como se lo merece. Gracias. Que no va a ser por mucho tiempo tampoco. Pues miren la estrategia bajísima que esta mujer usó. ¿Y para qué? Para que Telemundo la volteara a ver. Y lo peor del caso es que lo logró. La estrategia que usó fue tratar mal a Manelik. Y ella lo cuenta. Esa fue su estrategia para que Telemundo la volteara a ver. Yo me pregunto, o sea, ¿cómo Telemundo hizo eso? Yo hubiera pensado, no, hombre, esta mujer es una maleducada. Esta mujer es una pésima influencia para la sociedad. Y está tratando mal a nuestra, qué sé yo, trabajadora, como le quieran llamar. Manelik, no puede ser. No, la llamó. O sea, ¿ustedes cómo se sentirían si su jefe le aplaude a un compañero que a ustedes los trata mal? Mal, ¿verdad? Yo me sentiría mal. Pues eso fue lo que hizo Telemundo. Eso fue lo que hizo Telemundo. Entonces, y es triste de verdad. O sea, cómo la gente premia a gentuza que basa su fama en el caos, en el maltrato hacia los demás, así como hizo esta, la tal Gina Calderón. De la casa, yo tenía un compañero que se llama José Rodríguez y él me dice, se fue de intercambio. Yo dije, intercambio. Entonces yo una vez pensé, a la casa al estar. Es decir, van a mandar una de allá, van a mandar a Manelik, porque estoy segura que es Manelik. Si se la monto a Manelik, Telemundo me va a ver y el próximo año yo voy a estar en Telemundo. Ese sí es lo que yo. O sea, hago un plan. O sea, maquinaste todo eso. Maquiné todo. Esa es la clase de gente que hoy, imagínense, se atreve a señalar a nuestra reina Aguilar. No puede ser. Esta vieja que se lave la trompa. Vamos al punto 3, la hipocresía sobre nuestra Angelita Aguilar. Fíjense bien, mis angelitas. Nuestra reinita Ángela Aguilar, ella conoció a Nodal millones de años luz antes que la pandillera Casucha de Quinta. O sea que nada que ver. Aquí la metiche, la zorra, la promiscua que se dio de gratis fue la pandillera. Así de simple y así de claro. Aquí no hay robo de nada. Esto va para las descerebradas. Aquí nadie roba nada a nadie. Pendejas. A ustedes por pendejas fue que las abandonaron. Los hombres se hartan de las mujeres pendejas. Aquí hay dos personas que decidieron estar juntas. Nuestra reina Angelita Aguilar y nuestro forajido Cristian Nodal. Punto. Así de simple y así de claro. Y ahora viene esta señora, la tal Gina Calderón, a México, imagínense, en vez de estar agradecida que le han abierto las puertas, que le han dado de tragar, cosa que esta oportunidad no la tuvo en su país Colombia, porque allá le cerraron las puertas por 10 años. Les valió miércoles a toda esa gente de allá que esta no tuviera para tragar. Por eso se puso a chupar en vivo para poder monetizar, imagínense ustedes. Y entonces ahorita
viene, imagínense, a hacérsela muy moral. No, no le queda, porque ya todos sabemos esta vieja de qué pata cojea y que ha llegado a México, y ella misma lo ha dicho en un video que yo se lo anexé al video largo que hice, donde ella da gracias porque ella misma dice que ella no se podía contener, que ella no sabía hablar. O sea, esta vieja era una maleducada, y o sea, ella no le permitía la palabra a nadie, ella con gritos así, como la gentuza de barrio, como una completa racataca pata rajada, y aprendió en la casa de los famosos Telemundo a hablar correctamente, a dar la palabra, a no ser tan pata rajada. Imagínense, llegó a la casa de Manelik a que le dieran de hartar después que ella hizo miércoles a Manelik en público. ¡Qué pésimo! ¡Qué pésimo! Entonces, no me parece que esta mujer esté criticando a nuestra reina Angelita Aguilar, y peor, por un tema de decencia, cuando ya sabemos la famita que tienen. Así que por favor, mis angelitas, que alguien le pase un archivo de sus propios escándalos a esta vieja para que sepa dónde está parada, porque nosotras no somos estúpidas. Así que a esta vieja le decimos que por favor se quede en su mundo de escándalos, porque en el mundo de la gente decente nadie la va a tomar en serio. Ángela Aguilar es una artista, una mujer con valores, que construye, talentosísima, talento que esta vieja no tiene pero ni el 0.0%. Así de simple y así de claro, porque el talento de esta vieja es chupar en público, andar haciendo escándalos, el ridículo diría yo, vestirse toda extrambótica y andar de marido en marido, porque yo vi que en la casa esta de República Dominicana, no hombre, había otra su compañera colombiana también, no sé cómo se llama porque ya les dije, yo no sigo farándula colombiana, pero es una zorronga, olvídense con Z mayúscula, búsquenla, no sé cómo se llama, la cosa es que las dos son colombianas, y no hombre, vieran que yo me reía viendo cómo se sacaban los trapitos al sol. No, hombre, les voy a poner aquí un clip. ¿Cómo que está diciendo? Y aparte de que mi reputación, porque te voy a decir una cosa, Luini, el reality se acabó, y mi reputación, que ella fue la encargada de hundirme, y que ella fue la encargada de que toda Colombia me dijera puta y prepago, ¿qué? Y aquí sigo, siendo capaz de mirarte a los ojos. Bueno, entonces yo lo voy a hacer. Tu reputación no la dañé yo, tu reputación la dañó todos los videos que tienes mamando verga en Google. Te voy a decir algo. Y la gente sabe que es así. Entonces ahora yo soy la culpable de la que suelta tenga todos los videos. Te voy a decir algo. Y listo, habla con mi mano como me enseñó Andreina. Te voy a decir algo. Listo. Ya, entonces, ¿cómo así que yo le dañé la reputación? Ahí no puede la santa. Luini, ¿cómo le hablamos? Los videos que todo el mundo conoce. Supera Colombia. Entonces, ¿por qué sigues ahí diciendo que no me burlé? Si yo tuviera algo contra ti, no le digo a Luini que te trajera. ¿Por qué me burló? Porque es tu contacto. Porque para los que no saben, lo hubiera hecho desde el principio. ¿Listo? Y dos, tu hija, que es mayor de edad, lo aclaro aquí públicamente, ni siquiera puede opinar, porque los propios clientes de ella se los presenta la mamá. Ay, Dios mío. Entonces sigamos punto y aparte, y mejor no alarguemos el asunto, porque... Bueno, yo siento que ya Luini, cuando se meten con la familia, cuando se meten a cosas, ella sigue insultándome, sigue dándole a entender al mundo. Luini, estoy hablando. Porque puedo ser muy ofensiva. Déjala. Ella sigue dándole a entender al mundo de que mi hija, ella me decía, usted fue a un reality a trabajar con la cuca, usted fue a un reality a acostarse con una persona, usted es una cochina. Usted fue a un reality a prestar la cuca. Yo nunca voy a un reality a prestar la cuca, porque yo voy a un reality a trabajar con la mente. Ella lo decía muchísimo. ¿Qué pasa? Es mi hija. Es normal que ella salga en mi defensa, porque realmente, Luini, eso fue algo que pasó y que fue muy fuerte. Al principio lo negué porque tenía miedo. Es algo que hice en televisión, delante de 60 cámaras. Fue algo... Bueno, en el caso de Karina, ella la tiene ahí el fandom, porque ella es un mueble. Si no tuviera el fandom, mi amor, no pasa nada. Creo que hasta la edad, lo que pasa es que no ha habido quien le haga la vuelta. Trata por todos lados, pero nadie le hace el coro. Yo tengo ganas de hacerle el coro de muchacho. Pero si tú me preguntas a mí, si yo tuviera que formar otra casa... Yo me reía viendo cómo se sacaban los trapos al sol, de pe para arriba. O sea, las dos igualitas, para decirle que la otra se encamó con uno de los tantos maridos que ha tenido en la vida, creo que en vivo ahí en la casa de los famosos. Imagínense, allá fue a encontrar marido, porque estas, olvídense, estas no pueden ver nada mal parado porque se montan. Entonces, Gina, esta mujer no puede estar criticando a nuestra reina Angelita Aguilar. Así que mis angelitas, díganme ustedes qué opinan de esta vieja igualada. Esa es la palabra, igualada. ¿Cómo se pone a hablar de una mujer de dinastía? ¿Cómo se pone a hablar de una niña de dinastía, de alcurnia?
O sea, de verdad, hay niveles. Todos no somos iguales. Ubiquémonos. Así es la vida. Punto, nos guste o no. Así que díganme si vamos a permitir que esta mujer con un pasado bien negro nos venga a dar clases de moral y de ética. Y peor, a una niña chiquitita, imagínense, recién nacida. A esta vieja que ya está ruca y así como está de ruca, está de recorrida. Así que mis angelitas hermosas, me dejan su opinión. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Y recuerden, a nuestra Angelita Aguilar no la vamos a soltar. Chao.